en qué tiempo se escribió y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Las prédicas, como dije al principio, en 1800, de Guillermo Miller, que empezaron 20 años antes de 1844 y que él ya las tenía mucho tiempo atrás, pero como él era un capitán que estuvo en la guerra, finalmente regresó y se hizo granjero y él no se creía capaz, pues, de ir a hablar en público. Él no era pastor, siempre se nos ha inculcado que si no eres, tienes las cartas de ser un predicador, pues no puedes estar. Y siendo un granjero, pues no se prestaba él para hablar de lo que él tenía presente, hasta que finalmente fue impulsado, tuvo que llevar estos mensajes grandes. Entonces, esa amonestación, él decía, yo les doy la amonestación para prepararse para el juicio, porque viene el juicio de Dios, viene Cristo, y entonces tenemos que estar preparados, y a todos nos interesa. Él no intentaba disgregarlo de sus iglesias, él intentaba convertir almas a Dios y que se prepararan. Y los ateos, los que rechazaban a Dios, él trataba de convertirlos, los inconversos, él trataba de hablar con ellos para que finalmente aceptaran a Dios y estuvieran preparados y no pasara como en el tiempo de Noé. Entonces fue su plática, su prédica fue tomando potencia, y después que vienen los pioneros, pues recordemos este evento de Josías Lich, que predijo exactamente cuándo iba a dimitir los turcos otomanos, que fue el 11 de agosto de 1840. Pues la potencia de estos mensajes tomaron más relevancia. Guillermo Miller ponía las fechas exactas de cómo se sucedieron los 2300 tardes y mañanas, cuándo empezó, cuándo, cuándo empezaron los 1260 años, los, eh, todas las profecías de Daniel las vino exponiendo y tomaban mucha fuerza. Pero hasta ahí iba bien. El problema era cuando él empezó a decir es que viene Cristo. Entonces, viene a hacer la purificación del santuario y pensaban que venía a la tierra. Y ese fue, al principio dice, fue visto con simpatía por los dirigentes, pero después todo cambió. Les negaron a los feligreses a escucharlo, les negaron el derecho a investigar las profecías. Y esto fue el punto importante que movió la llaga de lo que ya se tenía. Decía, ¿cómo nos pueden prohibir el derecho a investigar las profecías? ¿Cuánto tiempo estuvo prohibido? Estuvo sellado este libro de Apocalipsis, pero por la propia gente. La propia gente, porque Dios le dijo en Apocalipsis 22:10, no selles el libro, dice, déjalo abierto. Entonces, en Apocalipsis 22:10 estaba este libro de revelaciones, se llama Revelaciones, ese es uno de sus nombres, el libro de Apocalipsis, pues era para revelar lo que vendría, pero ellos estaban negados a investigar las profecías y las de Daniel, que van coligadas, y entonces dijeron que no, y eso fue el punto donde dijo, no, pero no nos puedes prohibir buscar más de Dios. Y había una verdadera fiebre porque habían habido eventos importantes, las fechas coincidían, había un gran despertar, sabían que era muy posible que Cristo viniera. Entonces hubo grandes conversiones y sobre todo este motivo, esto provocó que los feligreses que habían escuchado decían, no nos puedes prohibir. Entonces, más de 50,000 gentes abandonaron sus iglesias y vinieron a hacer el grupo de los que esperaban a Cristo que vendría, según esto, a la tierra, 1844. Pero bueno, de ahí ya saben la historia de ese gran chasco. No sucedió así, al final solo quedaron 50 y todos provenían de diferentes iglesias, de los metodistas, los bautistas, los congregacionistas. Eran iglesias que persisten hasta hoy día, pero de ahí salieron, de ahí partieron, había presbiterianos, y entonces ellos se conformaron este grupo. Finalmente en el Gran Chasco quedaron solo 50, y pues no fue otra cosa más que ver quién realmente estaba trabajando por miedo, que vendría Dios a un juicio, y por eso se apartaban, o realmente había una fe profunda y que estabas dispuesto a aceptar este trago amargo y realmente entender que había interpretado mal, Dios lo permitió, como ya está descrito en Apocalipsis 10, dice, toma el ángel con el librito, come este librito, te sabrá dulce al paladar, pero en el estómago te será amargo. ¿Por qué? Porque ahí en el estómago, como hemos visto, está el segundo cerebro,
inicia el segundo cerebro, que es la conexión con el nervio vago y las 100 millones de neuronas que están distribuidas en el colon, en los plexos y en el intestino delgado, en los plexos de Meissner y Auerbach, y entonces ahí se segregan hormonas de la felicidad o el desagrado. Cuando viene la contractura en el estómago, esto fue lo que nuestro Dios se refería. Será amargo, porque muchos vendieron sus propiedades, muchos se burlaron de ellos, muchos fueron vituperados por esta situación, y pues fue un verdadero trago amargo para el que no estaba preparado, el que actuaba solo por impulso y no por verdadera fe, pues fue doloroso. Dice que las iglesias en este tiempo se estaban corrompiendo. Recordemos que, como reitero frecuentemente, el mundo nunca había sido libre, ni antes de Cristo, ni después de Cristo. Todo el mundo estaba en esclavitud. Toda la humanidad estaba en esclavitud. Tanto el imperio que gobernaba con Babilonia estaban sometidos al rey, tanto los pueblos sometidos que estas grandes potencias sometían eran tributarios, eran súbditos. Entonces eran súbditos los del pueblo como hoy día. Los de Estados Unidos son súbditos como los pueblos sometidos. Entonces, esa historia siempre sucedió cuando Babilonia, cuando los persas, cuando Grecia, cuando Roma, cuando el oscurantismo en los primeros 500 años, después la Edad Media hasta el año 1500, y entonces de ahí eran los señores feudales, los latifundistas, nunca fueron libres. Y sucede que las persecuciones de la Santa Inquisición provocaron las migraciones de protestantes a la tierra, que la tierra abrió su boca y ayudó a la mujer y tragó el río, y entonces esta tierra pues, son los Estados Unidos. Por ahí por 1620, para un siglo después, lograron su independencia en 1776, casi 2 siglos después. Pues era un pueblo protestante que creció y floreció ese cordero de 2 cuernos en grande, porque fue la primera nación en la tierra basado en la libertad de religión por primera vez en toda la historia de la humanidad, y entonces sale esta gran potencia. Por eso floreció tan grande y adquirió tan grande poder, porque eran pueblos que adoraban a Cristo, eran pueblos que seguían a Dios. Y entonces lo estoy sacando a colación porque aquí vamos a ver cómo este pueblo había tenido ciertas libertades entre todas sus guerras, independientemente. 1776 y se conforma como nación. Tuvieron como libertad por primera vez, hubo ciertas libertades. Viene el capitalismo, cada quien empezó a trabajar, empezaron a tener dinero. Para 1844 ya tenían 100 años realmente de ellos, de cierta libertad. Los demás pueblos, en 1800, a principios de 1800, era imperio. El imperio sacro romano germano, el imperio austrohúngaro, esos imperios hasta 1850 se disolvieron. Entonces en 1844 aquellos seguían de súbditos en un imperio, y América, ya este pueblo evangélico que se había venido a Estados Unidos, pues se habían liberado, se habían hecho capitalistas, habían prosperado de alguna forma, habían crecido como nación. Y entonces empezó lo que siempre sucede. Cuando muere, cuando muere Cristo, después muere Pablo, después mueren los discípulos, el último Juan, pues lógicamente en el segundo siglo la iglesia estaba corrompida. Lo mismo le pasó a los Estados Unidos. Y entonces estaban adhiriendo a prácticas y costumbres mundanas. Había decadencia espiritual. No había despertares ni había conversiones. Todo el mundo estaba en la sensualidad, había dinero, se estaban aceptando nuevamente las prácticas paganas en ese tiempo. En los años 1800, al inicio de 1800, Estados Unidos de alguna forma era libre. Europa, cuando Cristo vino, los pueblos empezaron a ser algunos perseguidos. Para no ser perseguidos, recordemos que las primeras persecuciones empezaron en el año 64 con Nerón, y entonces ahí algunos adaptaron algunas partes del paganismo para ser aceptados. Y esto sucede en 1844, siempre desde Cristo
Era Cristo en Hechos 24 era llamado de la secta de los nazarenos. Fíjate bien, de la secta de los nazarenos era Jesús, el de la secta de los nazarenos, eran llamados secta. ¿Y qué es una secta? Pues es un grupo religioso que tiene una doctrina diferente, no aceptada por los demás. Y aquí nosotros tenemos una doctrina diferente, no aceptada por los demás. Nosotros sí sabemos de la ley de Dios, sabemos del santo sábado, sabemos del santuario celestial, sabemos del juicio investigador, sabemos las profecías, y eso no le gusta al enemigo y nos llama secta. Y entonces sucede por allá cuando en el siglo segundo después de Cristo, que empezaron a adaptar las doctrinas paganas dentro del evangelio, y muchos, ya siendo aceptados, pues adoptaron y seguían adorando a escondidas sus ídolos, porque el hombre es idólatra por naturaleza. Y cuando viene 1844, misma historia, muchos se metieron eran de los 50,000, muchos eran cristianos paganos, muchos eran realmente cristianos a medias, tenían doctrinas paganas como hoy día. Hoy día igual, somos cristianos paganos, celebramos Navidad, celebramos Año Nuevo, celebramos el Día del Amor, celebramos el Día de la Mamá, celebramos todas estas cosas, somos cristianos paganos, tenemos un pie allá y acá para ser aceptado. Si tú no festejas Navidad, eres muy, muy mal visto. Si tú no festejas el Día del Amor, qué aguado eres, qué apagado, amargado, extremista, te van a llamar que eres un extremista, que eres un fanático. Y entonces, para ser aceptado, pues bueno. Entonces la iglesia fue llamada secta nuevamente en 1844. Y ese fue el motivo nuevamente de la perdición de esta iglesia actual, que se conformó en 1863, pero que en 1955, 57, quería promoverse y ya no ser secta. Y entonces, cuando venga, como se habla en el conflicto de los siglos, nosotros somos la secta aborrecida. ¿Por qué quieren dejar de ser secta si nosotros somos la secta aborrecida cuando den el decreto de muerte por no aceptar su domingo, por no aceptar que no se debe guardar la ley, por no aceptar que Cristo viene y que ya está el juicio investigador? Y ellos quieren quitar todo eso, y como nosotros sí creemos fielmente en que esto se tiene que llevar, que tenemos que guardar el santo sábado, tenemos que guardar la ley de Dios, y que no tenemos que creer, como la historia del arrianismo, fueron 300, 400 años de muertes, murieron los érulos, los vándalos y los godos, que el motivo de que se volcaron contra Roma no fue otra cosa más que el trinitarismo. Ellos no creían en tres dioses. Entonces, esto provocó que Roma se volcara contra de ellos y los sacó, los arrancó de raíz. Yo pensé que ellos, al principio cuando leí la historia, que estos tres cuernos serían arrancados, yo entendí que ellos como eran reprimidos, les quitaban su dinero, abusaban de sus mujeres, yo pensé que querían desquitarse de ellos, porque así lo muestran cuando pasan en los historiadores, que eran pueblos reprimidos, que abusaban de ellos y por eso fueron. No, no, no fue así. Fue porque no creían en el trinitarismo, los pueblos arrianos. Y ahora le han adjudicado que ese arrianismo es que creían en un Dios creado, pero nunca, no hay libros de Arrio. No hay manera de creer lo que ellos dicen que dijo Arrio, que estos pueblos arrianos creían. Claro que no, estaba muy reciente lo de Cristo, claro que sabían que había un Dios Padre y su Hijo Jesucristo, claro que sabían, y que había venido el día del Pentecostés y que venía el Espíritu Santo. Y ese es otro motivo de guerra. Por eso hoy día, en este despertar del Evangelio, en este inicio de esta lluvia tardía, pues este despertar, muchos estamos otra vez como en el gran chasco despertando. Cuando vino Cristo, algunos despertaron en ese día del Pentecostés, hubo grandes conversiones. Y ahorita nuevamente el pueblo está despertando y decir, espérame, aquí algo, no, ¿por qué nuestros pastores no nos están diciendo esto? No nos están previniendo, nos metieron prácticas paganas, hay una gran disensión
una gran disolución también de las prácticas tradicionales, de la sana doctrina. Y entonces, ¿por qué nos están metiendo? Y nuevamente viene el arrianismo. Y en 1957 se mete el trinitarismo en forma oficial y no hubo pugna, no se aceptó, hubo una gran división por preguntas sobre doctrina y no fue hasta 1980 cuando oficialmente se aceptó el trinitarismo dentro de la Iglesia Adventista, porque ya desde el 57 se había quitado el apodo de secta. ¿Y por qué quieres dejar de ser la secta aborrecida? Porque recordemos que Satán se fue a hacer guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la secta aborrecida. Y Cristo era de la secta de los nazarenos. Y entonces esto se está repitiendo, el permitir que tu engañador, tu pastor que tienes en casa, te dé lo que sea un entretenedor, te caiga bien, creas tú que él es realmente hijo de Dios. No dudo que haya grandes pastores, no debemos dudarlo. Yo creo que dentro de ellos debe haber grandes pastores, pero no pueden predicar el evangelio real porque los expulsarían. Si realmente esos pastores buenos creyeran que Cristo viene, que el trinitarismo es una apostasía, hay que leer la historia, que pronto se dejará de guardar el sábado en la iglesia adventista, pronto ya empezaron a decir que en algunos grupos, que el santo sábado no sé si seguirá guardando cuando venga Cristo. Y entonces empezaron ya está trabajando el ministerio de iniquidad, como cuando lo dijo Pablo en su tiempo. Entonces, la causa de la corrupción es tratar de adaptarse a las prácticas paganas. Y cuando la iglesia olvida a Dios, recordemos lo que le pasó y cómo se expresa Dios, que ahorita lo vamos a leer en Ezequiel 16 de ese pueblo de Israel, de ese pueblo judío que se prostituyó. Eso pasó en 1844 con nuestra iglesia adventista, como ya lo hemos hablado en su momento, cómo se fue corrompiendo, cómo entran las vanas doctrinas, cómo entra Daniels, cómo entra Kellogg's, cómo entra Leroy Fromm, cómo entra estos cambios de la doctrina, que además Elena White los anunció, ella los dijo, es simplemente que pues, no nos los han permitido leer porque nos han escondido esos libros. Y hoy me llama la atención que hay escritos inéditos que nadie había leído, pero ya se les escapó y ya lo dieron a conocer. No, es una trampa, los escritos inéditos. Debemos de recurrir a los antiguos libros para poder entender esos escritos inéditos, esos documentos que nada más eran unas cuantas hojas, folletos. Puede haber manipulación de ellos, pero los libros no, ahí están los libros, los puedes ir a leer y ahí habla diferente de lo que estos señores nos están tratando de dar a entender. Entonces, nuevamente dice, las iglesias en 1800 pues estaban adhiriendo a prácticas y costumbres mundanas, había decadencia de la vida espiritual, no había despertares ni conversiones. Había falta casi universal de influencias reavivadoras en la iglesia. La iglesia en 1800 se había corrompido por ahí, por 1830, 1840, pues ya tenían rato de haber sido prósperos y libres de alguna forma, entonces se iban corrompiendo. Generalmente la iglesia tiene la culpa, dice, de todos estos eventos debido a su apego al mundo y olvido de Dios y de su palabra. El entendimiento de este pueblo se había oscurecido, su corazón se había vuelto mundano y sensual. Ellos se adelantaron al tiempo, por eso la corrupción de los Estados Unidos, porque ellos se adelantaron al tiempo y ellos empezaron las prácticas francesas de los enciclopedistas franceses, la liberación, la homosexualidad, el sensualismo, todos ellos ya lo venían adaptando. Fue un pueblo basado, como dije al principio, en la libertad de religión. Fue un pueblo que no era reprimido, fue por primera vez un pueblo de alguna forma libre, pues nos llevaban de ventaja. México empezó y toda América Latina sus revoluciones en 1910 y nunca terminaron hasta un siglo después,
810 hasta 1929 en México, cuando cesa la guerra cristera. Pero hubo guerras y guerras y guerras y no era más que la convulsión de los pueblos para adaptarse a este orden mundial que estaba tomando sus formas. Entonces, el pueblo estadounidense, ellos habían tenido esas libertades de alguna forma mucho más amplia por primera vez en la historia y pues se había vuelto un pueblo mundano y sensual. No había, no había influencias revivadoras en la iglesia, no había nuevas conversiones, más bien eran tradiciones. Y eso es lo que hay que entender, qué pasaba en ese pueblo en ese tiempo del chasco. ¿Conviene a la política de Satanás que se conserven las formas de religión? Claro que sí, por eso hoy día hay 40,000 iglesias. No sé cuántas se hayan formado en los últimos 20, 30 años. Son cientos de iglesias que se van conformando porque hoy día son corporaciones que sirven al Estado y que el motivo para que te den permiso las secretarías de gobernación de cada país es que te adaptes a las usanzas de los demás y tienes que estar en estricta comunión y aceptación de la Iglesia Católica. Entonces, hay leyes, la ley de asociaciones religiosas y culto público que está en México que te da las bases de cómo pertenecer a esos grupos y dejar de ser secta. ¿Y cuál es tu preocupación? Que no te llamen secta. Claro que sí, somos la secta aborrecible. Debería darnos orgullo ser protestantes y pertenecer a la secta aborrecible. A los disidentes nos llaman dentro de la iglesia adventista, ¿no? Entonces, eso debería de ser motivo de orgullo porque estamos dentro de ese grupo remanente y eso no nos hace salvos, queda claro. Hay que trabajar para ello. Ya tenemos un camino, un paso avanzado, ahora hay que caminar sobre él. Rechazaron la verdad, perdieron el deseo de obtener el don del cielo. La profecía de Daniel dice, cuando vino Cristo señalaba de modo exacto el advenimiento del Mesías y predecía tan a las claras su muerte. Daniel 9, las 70 semanas, la última semana hablaba del bautismo de Cristo, el ungido, el ungimiento de Cristo, luego la crucifixión y luego la muerte de Esteban en el año 34. Decía bien a las claras, tanto que los reyes de Oriente vinieron y sabían cuándo había nacido el Mesías, pero estos rabinos lo escondieron. Estos reyes de Oriente, dice el deseo de todas las gentes, que fueron desviados. Para ir a Belén no tenían que pasar a Jerusalén. Y ellos se desviaron a Jerusalén, pero fue provocado por Dios para que fueran a tantear a los reyes que ahí existían y supieran que Cristo había nacido. Y ellos lo negaron, ¿no? No sabemos nada. Claro que sabían, simplemente lo ocultaron. Entonces, por eso dije, al final dijeron, es necesario que mejor uno muera en vez de que toda la nación le vaya mal. Entonces, ellos sí sabían, ellos lo escondieron. Y esto es lo que pasó. El pueblo, por no ser rechazado por sus rabinos, pues se quedaba con sus rabinos y no querían escuchar a Cristo. Iban, lo escuchaban, pero no le hacían caso, más que los que finalmente hubo las conversiones en el día del Pentecostés y los discípulos que finalmente formaron un gran grupo que fue la semilla de este evangelio que hoy día gozamos. Los rabinos pronunciaron maldición sobre todos los que intentaran computar el tiempo. Entonces, así hoy día nosotros nos sentimos adventistas, quitar de nuestro corazoncito no sentirte adventista, pues se siente muy feo. Y en su afán, le pasó a Carlos y a varios más, a mí también, ir a predicar a la iglesia adventista, que había un cierto error. Fuimos expulsados del bracito a la puerta y a mí me cerraron las puertas. ¿Por qué? Porque los rabinos pronunciaron maldición sobre todos los que intentaran hablar de las profecías, hablar del tiempo del fin, hablar de este evangelio realmente del cual nos vinieron a escribir en Apocalipsis, en Daniel y en toda la Biblia, de estos eventos que vendrían en este tiempo, el conflicto de los siglos, de estos libros tan magníficos que nos explican lo que estamos viviendo, lo que está próximo a venir y cuál será el futuro de este pueblo, de esta secta aborrecible. Entonces, ellos no quieren que nos enteremos, nosotros no tenemos el derecho, no somos teólogos, filósofos, porque la teología es una rama de la filosofía, como hemos hablado. No es cristianismo puro, sino es filosofía pura,
y por eso hablan en griego y tienen ramas de sus materias ahí, Me cayó la este, con mucha infiltración de estas teorías de Platón y Aristóteles. Dice, durante 1800 años el pueblo de Israel ha permanecido indiferente a los ofrecimientos de salvación gratuita. Nadie en 1844 quería esa salvación gratuita, el pueblo se había corrompido. La negligencia y el rechazo de la luz divina. Dice, quien mutila su conciencia del deber, porque ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. Este tema está importante. Estos 3 textos para mí fueron de gran potencia. Vale la pena repetirlos. Quien mutile su conciencia del deber, es decir, nosotros tenemos que llevar el evangelio a quien no lo conoce. Nosotros que tenemos que llevar la reforma pro salud. Nosotros tenemos que vivir piamente, porque dice, entonces, si no hacemos conciencia de nuestro deber, porque está en pugna con nuestras inclinaciones de vivir en el mundo, tener amistad con el mundo nos dará enemistad contra Dios, como viene Santiago 4, verso 4. Entonces, esto nos hace enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras inclinaciones todavía siguen con un pie en el mundo. Y pues qué cómodo las iglesias. Hoy día en las iglesias se permite la sensualidad, se permite, es un grupo social realmente, no es un verdadero cristianismo, el cual se ha ido diluyendo a través de las décadas. Entonces, esto nos va a hacer con el tiempo tener ceguera mental y nos llevará a no distinguir entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque la mente se entenebrece. La mentira se convierte en verdad. Hacemos de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Entonces, esto está anunciado, esto ha pasado en todas las generaciones, no solamente cuando vino Cristo, sino todo el pueblo de Israel, desde Abraham, Jacob, Isaac, Jacob y todas las 12 tribus, todos fueron cayendo igual, como hoy día se repite la historia. Dice, si sigues mutilando tu conciencia del deber, la inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Pronto nuestro corazón se va volviendo más duro, la conciencia se hace menos sensible, perdemos facultades, el corazón, el alma se aparta de Dios y entonces Satán se aprovecha y cada vez se nos hace más fácil irnos corrompiendo de tal manera que al final nos unimos al mundo, nos acepta el mundo, nos aplaude el mundo, porque somos como ellos y finalmente pues ya no eres fanático, ya no eres extremista, ya no eres raro. A mí me decía uno de mis hijos, es que es muy difícil invitarte, padre. ¿Cómo? Sí, es muy difícil invitarte, pues ya ves qué raro comes. Digo, pero era mi cumpleaños. Y entonces, pues, ¿qué te doy de comer? Mira, aquí hay pollo, hay bisteces, hay todo. Digo, no, es más fácil darme de comer a mí, mira, unas calabazas, ya lo había dicho la vez pasada aquí, unas papas, unos frijoles, un arroz, y yo con eso como bien, unas rajas si quieres. Con granos de elote, no está tan difícil, es más fácil y es más barato. Pero no, el punto es que eres rechazado, te ven extraño, eres fanático, eres extremista, eres raro, ¿cómo te atiendo? ¿Cómo te puedes congregar con nosotros si tú eres extraño? ¿No? Entonces, cuidado con entenebrecer la inteligencia, hacer insensible la conciencia, porque esto nos apartará de Dios por el corazón endurecido que nos está generando el tratar de agradar a los demás. El rechazo de la luz divina. La iglesia cae en tinieblas, la fe y el amor se enfrían, entrarán en desvío y disensión. Entonces esto es un paso que te va llevando gradual. Yo siempre les digo a los que iban a Santa Bárbara, que subían por oración, por aprender, les decía, vas a encontrar el evangelio en su máxima expresión. Si lo tomas y lo adaptas a tu vida, ten cuidado con no regresar al donde estabas porque caerás más abajo de donde estabas cuando iniciaste. Satán se apodera, te conviertes en un doble enemigo del malo porque ya conoces de Cristo. Y entonces no vaya a ser que despiertes
Él te destruye con más facilidad. Nosotros sabemos de Dios. Nosotros conocemos su evangelio. El tratar de desviarnos tantito nos puede llevar a destrucción. Entonces, saber que nosotros, Satán se fue a hacer guerra contra el remanente. Y entonces el que se vaya apartando, lo va a ir tomando el malo para perdición, porque te va corrompiendo la conciencia, te hace insensible, tu conciencia te hace insensible tus facultades, y entonces te vas apartando gradual y gradual y gradual y gradual de la verdad, y esto te hace fácil presa. Es una batalla hoy día, es una batalla muy fuerte, por eso recomendaba Pablo en Efesios ponernos la armadura de Dios, porque no luchamos contra gobernantes, sino realmente contra potestades de las tinieblas. Entonces, el mensaje del primer ángel, cuando viene en 1844, dice, anunciaba la hora del juicio de Dios y exhorta a los hombres a que le teman y le den honra. Fue para amonestar a los hombres y dar tiempo para su preparación. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí empezaba el juicio investigador que los evangélicos niegan. Parece mentira, a veces no estamos compenetrados en lo que piensan las demás iglesias, pero es una verdadera corrupción y un collage muy fuerte de engaños, que el milenio, que el arrebatamiento, que va a venir el anticristo, que va a venir tantas cosas y que se va a parar cuando el anticristo ahí lo tienen de siglos y siglos, que es el papado. Entonces el engaño es muy fuerte. Y la verdad está ahí patente, nuestra verdad presente en el mensaje de estos tres ángeles que nos exhorta a servir a nuestro Dios guardando sus leyes y sus mandamientos, adorar al Creador de los cielos, la tierra, los mares y las fuentes de las aguas. Dice, el mensaje fue para que se reconociese la mundanalidad y la apostasía, y por supuesto, la verdad. Entonces, para que la iglesia logre alcanzar la unidad, la fe, el amor que existió en tiempos apostólicos. Entonces, Dios nos ha hablado de esa unidad, de la fe y el amor. Dice, como dije al principio, un mismo cuerpo, un mismo espíritu, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo. Esto es lo que Dios está pidiendo en esa unidad, que seamos uno. Como dije, no confundan el término que Dios es uno y nosotros somos uno. No confundan que son uno, el Dios triuno, dicen los adventistas, y no es el Dios triuno, ¿no? Esto es, reconozcamos nuestra deidad, que es Dios Padre y Dios Hijo, y por medio de su Espíritu, por eso en 2 Corintios 13 dice, y que permanezcan en la comunión, en el amor de Dios, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y en la comunión del Espíritu Santo, porque es la comunión del Espíritu que proviene de ambos, de Dios Padre y Dios Hijo, como dice Gálatas 4:6, como dice Juan capítulo 15, verso 26. El consolador que proviene del Padre, y Dios mandó a su Espíritu, cuando lo creyó conveniente, el Espíritu de su Hijo. Entonces, esto está bien contextualizado en los libros y hay que entenderlo. No son el Dios triuno, es la deidad de Dios Padre, Dios Hijo, y hoy vienen a la tierra como el Espíritu Santo, que es el espíritu de ambos. Los que aceptaron el mensaje del advenimiento fueron bendecidos. Dice, eran de diferentes denominaciones, sus barreras confesionales cayeron al suelo, los credos opuestos se hicieron añicos, olvidaron su creencia del milenio antibíblico. La creencia del milenio antibíblico que era aquí en la tierra. Los credos opuestos se hicieron añicos, porque en el momento que los pastores prohibieron ver profecía, la gente se sublevó y dijo, no, eso no es correcto, tú no me puedes prohibir, más bien tú me tienes que enseñar que debieran ellos estar predicando este evangelio. Se unieron en dulce comunión este pueblo y el amor y el gozo reinaron por encima de todo para los que sí aceptaron. La casa de Israel en el tiempo de Cristo no aceptó la amonestación. Dijeron en ese tiempo que los libros estaban sellados. Y hasta nuestro tiempo todavía piensan que Apocalipsis está sellado. Solo se citan 2, 3 citas, pero nadie quiere hablar de las 7 iglesias, de los 7 sellos, de los 7 trompetas. Las han corrompido, las han confundido con
con trompetas que serán tocadas en las plagas, al toque de la trompeta, que dicen que es otra trompeta, y entonces es un grave error por no haberse puesto a estudiar y haber escuchado el error de quien nos quiere adoctrinar a su modo. En todos los tiempos, como dije, en los tiempos de Cristo, en 1844 y en nuestros días, no se acepta que los laicos prediquen. Ellos no tienen las credenciales. Solo creían a sus pastores para no ser echados de las sinagogas, como en los 3 tiempos que estoy hablando. Sus lazos eran mayor a la tierra que al cielo, rechazaron a los mensajeros. El mensaje del segundo ángel. Caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Caída, caída es la gran Babilonia. Entonces, ¿quién es la gran Babilonia? Bueno, ha caído Babilonia. Entonces, Babilonia, la gran Babilonia es la gran ciudad que fornica con los reyes de la tierra. Es la Iglesia Católica. Es esa ciudad. Pero ella nunca cayó. Finalmente ella siempre fue una falsa religión. Fue una cristianización de los dioses paganos. Pero se llevó entre sus doctrinas a las iglesias evangélicas. Hoy dije que había 40,000 en el mundo que dicen ser cristianas. En México debe haber alrededor de 20 a 30,000. Y entonces estas iglesias son las que han caído porque han sido adoctrinadas con el vino de Babilonia y dentro de sus doctrinas, claro que traen esa corrupción, ese, como dije al principio, ese trinitarismo, ese error del arrebatamiento, ese error del milenio aquí en la tierra, ese grave error que Cristo viene muy tardíamente, que no es tan próximo, que la marca de la bestia es un chip en tu frente, todos esos grandes errores que están siendo sembrados en esas caídas babilonias que han ido cayendo. Babel quiere decir confusión, son religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 habla de una mujer, la iglesia vilo virtuosa. Cristo, el esposo, Oseas 2:19, por eso siempre se manifiesta como el esposo a Cristo y la iglesia una mujer santa y la iglesia corrompida una adúltera o una ramera o prostituta. Dice Jeremías 3:14, yo soy vuestro esposo, convertíos hijos rebeldes. Estoy dando los datos donde Cristo dice ser el esposo. Oseas 2:19, desposaré conmigo para siempre, si te desposaré en justicia, en rectitud, en misericordia y en compasiones. Fíjese bien, si te desposaré en justicia, es decir, la justicia es y guardar es la ley de Dios. Si eres recto, si eres misericordioso y si tienes amor y compasión. Entonces, esto es lo que manifiesta en los escritos de la Biblia. En 2 Corintios 11:2 dice, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, está hablando de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14, versículo 12. Entonces, esa es la iglesia de Dios. Y entonces, si las iglesias que no quieren guardar la ley de Dios, pues lógicamente son Babilonia, las que no aceptan la sana doctrina, pues son llamados Babilonia. Y luego vamos a hablar de la corrupción de la iglesia adventista. Ahorita vamos a hablar de ella porque efectivamente Elena White dijo, no es Babilonia la iglesia adventista. Entonces, ok, pues la iglesia adventista somos nosotros. No puedes confundir que la iglesia es la corporación cuando la iglesia es donde estén 2 o más. Ahí estaré con vosotros, dice Dios, dice Cristo, Mateo 18. Es donde estén 2 o más, yo estaré con vosotros. Somos la secta aborrecida. Entonces hay que ubicar perfectamente qué es una secta, cuál es la definición que ellos dan, la pueden encontrar en internet, que tienes doctrinas diferentes y eso te hace un apóstata para ellos te hacen alguien que no merece ser aceptado, te desprecian, te hacen llamar secta y la gente no quiere ser secta cuando realmente hemos descrito que más bien nos debería dar orgullo ser secta, porque tenemos una doctrina diferente y entonces ellos
ellos no nos llaman, nos rechazan y no tenemos por qué luchar por ser aceptados. Dice, hablando del pueblo de Israel, dice, el apego a cosas mundanas es comparado a violar el voto matrimonial. Jeremías 16. El apego a cosas mundanas es comparado a violar el voto matrimonial, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Dice, pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, hablando de la iglesia de Israel. Cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Está hablando de la iglesia de Dios, ¿eh? Comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Entonces habla de esta iglesia, pero cuán inconstante la infidelidad de Jerusalén, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, haciendo tus altares en todas las plazas, no fuiste semejante ramera en que menospreciaste la paga, sino como una mujer adúltera que en lugar de tu marido recibes ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y en Jeremías, dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. O en Santiago 4, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice en estos versículos más, dice, pero confiaste en tu hermosura, dice, te prostituiste a causa de tu renombre. Entonces esta iglesia hizo alianzas, hizo tratos con los reyes de la tierra, buscó con la comunión con las iglesias para ser aceptada, y entonces esto es lo que se tiene. Aquí me llama la atención, malo, creo que estamos en un grupo compacto, hablar de la iglesia adventista. Yo sé que está en los escritos de Elena White que no es Babilonia, pero llegará el momento en que se nos pida a nosotros salir de Babilonia. Entonces, si nuestros pastores los gradúan, los sacerdotes católicos a través de la CETAI, como ya está escrito, por ahí hay unas fotos en 1910, como los sacerdotes entraron a la iglesia, como hay predicadores de la iglesia, sacerdotes con sotana predicando en California, predicando en varios lugares de los Estados Unidos, ya dentro de la iglesia adventista, que se cambiaron las doctrinas, se cambió el evangelio. Me cuesta trabajo decirlo, y creo que Elena White se refería a que no sería Babilonia porque esta iglesia saldría de ahí. A eso es mi entender. Porque la iglesia, voy a tratar de leer algunos escritos de Elena White donde habla justamente de este tema. Está muy explícito. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que se produciría una gran reforma. Esto fue escrito en 1903 por Elena White. Que es una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que sirven de pilares a nuestra fe. Tú le preguntas al adventista actual, ¿cuáles son los pilares de nuestra fe? Te da 28 creencias, y Elena White dijo que no se hiciera un credo, ¿no? Y ahí por ahí en 1980 metieron la séptima creencia, la 28ª, eran 27 originalmente. Y entonces los pilares desaparecieron. Ella dice,
consistiría en abandonar las doctrinas que sirven a los pilares a nuestra fe y en emprender un proceso de reorganización. Ya se hizo. Si se produjera esta reforma, ¿cuál sería el resultado? Se descartarían los principios de la verdad de Dios en su sabiduría, que en su sabiduría ha dado la iglesia remanente. Nuestra religión quedaría transformada. Se considerarían erróneos los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años, de 1853 a 1903. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de un nuevo orden, como los escribió George Knight. George Knight y Leroy Fromm fueron uno de los más grandes escritores que ha corrompido a la iglesia, y fue el segundo, escribió 70 libros George Knight. Entonces es una gran proliferación de libros que van en contra del evangelio original. Busquen a George Knight, por favor. Es importante saber quién era este señor. Y mimetizaban muy bien. No hablaban abiertamente, eran superficiales, daban pie a alguna crítica liviana, pero ellos en sus libros escribían muchas cosas incorrectas. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, es decir, la teología es filosofía intelectual. Por eso ahí tienen nuevos términos, eclesiología, exégesis, todo esto es filosofía intelectual. No se y si van a la profundidad de cada una de las materias, ojalá lo busquen, con la que nuestros pastores adventistas son formados, es la filosofía intelectual, y cada una, si las van leyendo, ya hemos dado el tema aquí, pues es una distorsión completa del verdadero evangelio. No se permitiría que nada se impusiera en el camino del nuevo movimiento. Sus líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero al prescindir de Dios, depositarían su confianza en el poder humano, el cual sin Dios no tiene valor alguno. Su cimiento se edificaría sobre la arena, la tormenta y el huracán barrerían la estructura. Carta 242 de 1903, dada por Elena White. Carta 242, el 19 de octubre de 1903. Ella declaró que se produciría una reforma, que se abandonarían nuestras doctrinas y los pilares de la fe, que se emprendería un proceso de reorganización, que se descartarían los principios de la verdad que Dios dio a la iglesia remanente, que nuestra religión quedaría transformada. Cuidado con no creer que el juicio investigador ya está, cuidado en no saber el tema en su amplitud del santuario celestial. Hay muchos temas que se han ocultado. Que se considerarían erróneos los principios fundamentales que rigen durante esos 50 años, que se establecería una nueva organización, una imitación de la Iglesia Adventista original, la actual corporación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, y se escribirían libros de un nuevo orden, convirtiendo la verdad en mentira. Entonces, ahí están lo que se escribió en 1903, todavía ella no moría, ella habló de esto que vendría y que hoy día están. Entonces, ahí queda cada quien. Si la iglesia adventista ha caído Babilonia, entra dentro del grupo que apostató, porque ya tiró los pilares de la fe, porque ya dieron una nueva doctrina, porque ya dieron una nueva filosofía intelectual con esta teología filosófica de Platón. Entonces, esto es para consideración. Yo no voy a proferir mi opinión, yo simplemente sé que sí lo leí, que la iglesia adventista no es Babilonia, pero creo que la iglesia adventista no es la corporación y son los que guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesús. Y están practicando la sana doctrina, escudriñando las escrituras por cuenta propia y no por un individuo que viene y que trae una teología intelectual, una nueva filosofía intelectual. Dice, hablando de la gran ciudad, tiene imperio sobre los reyes de la tierra, hablando de Apocalipsis 17, hablando de la gran ramera, dice, tiene imperio sobre los reyes de la tierra, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y entonces, ¿quién era otra que esa Santa Inquisición que mató gente en el nombre de Dios? Por herejes. Entonces, esos herejes pues, son los de la secta
aborrecida. Entonces, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Visten de púrpura y escarlata, piedras preciosas, que es la pompa arrogante de la sede romana. No hay manera de evadirlo. Babilonia se le acusa de relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. La iglesia judía se convirtió en ramera igual que la Gran Babilonia. Y hoy, no, lógicamente, en el ecumenismo vemos a nuestros líderes yendo con el Papa en conjunto con el protestantismo apóstata, que finalmente es lo que domina hoy, como los tres espíritus a manera de ranas, que es el protestantismo apóstata, el catolicismo y el espiritismo. Ese es esto es los engaños que traen hoy día, que son los que están privando, y que yo atribuyo ese espiritismo. Es fuerte lo que digo, que ese espiritismo lo están atribuyendo a un tercer Dios, que no es Cristo y ni es Dios, y no es Dios Padre, que no es Cristo y ni es Dios Padre. Y entonces están creando un nuevo espiritismo, porque no le están negando a Dios Padre y al Hijo de nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Lo están negando. Y entonces se convierten en anticristo, se convierten en espiritistas, porque han creado un tercer Dios, que lo tratan de adjudicar con grandes mentiras, como lo hace el catolicismo, que eran tres porque dijo hagamos, pero ¿quién te dijo que hagamos no es dos? ¿Quién te dijo que hagamos es tres o cuatro o cinco? Pero pues siempre se habló de dos, como el capítulo de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y eso es lo que les cuesta trabajo comprender. Y hay más todavía, que no es el tema. Así es. Babilonia se le acusa de relaciones ilícitas, dice, igual que la Gran Babilonia. Las hijas de la ramera. Deben ser las iglesias que llevan sus doctrinas y tradiciones. Bueno, en la iglesia se llevan doctrinas y tradiciones igual. Sacrifican la verdad y la aprobación de Dios, aliándose con el mundo para ser aceptados. Entonces yo veo ahí la bandera, que yo criticaba a los testigos de Jehová. ¡Qué extremistas! Pues ¿cómo vas a tener al Estado, a la unión iglesia-Estado, dentro de los púlpitos? No lo puedes tener. No puedes tener a la bandera que tiene representado al águila, que es el símbolo romano, y a la víbora, que es el símbolo satánico. ¿Y estaban mal los testigos de Jehová? No, todos tienen ciertas verdades. Nosotros deberíamos aceptar esa verdad. Entonces, está aliada con los reyes de la tierra. El Estado no tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra libertad de conciencia. Y la gente perdió el concepto de qué era esa libertad de conciencia, y por eso es que ves las banderas de encima ahí en los púlpitos, ahí junto al pastor, junto a las flores, junto al estrado, ahí está la bandera. ¿Y eso te hace antipatriota? No, claro que no. Es mexicano, o tienes la nacionalidad que tengas. Pero eso no tiene que ver con nuestras creencias y nuestra adoración a nuestro Dios. Dice, comunidades religiosas que un día fueron puras, esas son las hijas de la ramera. Un día fueron puras, pero hoy día apostataron. Tienen creencias paganas y adoctrinados por Roma. Bebieron el vino de Babilonia. Este mensaje de la caída de Babilonia sigue al aviso del juicio. Entonces, primero es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, 1844, y después viene la caída de Babilonia. Pues las iglesias se corrompieron, todas. En el capítulo 18 se exhorta a salir de Babilonia, porque ahí se encuentran los discípulos de Cristo. El profeta dice, salió tu renombre a causa de tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que puse sobre ti, las grandes verdades. A eso se refiere, su hermosura, y eras perfecta a causa de los adornos que puse sobre de ti. Pues ¿cuáles son los adornos? Tienes que guardar la ley de Dios, tienes que tener la fe de Jesús, tienes que tener el santo sábado, tienes que salir de Babilonia, tienes que tener la reforma pro salud, tienes que llevar el evangelio, tienes tantas cosas bellas que Dios nos dio, tantas tareas que Dios nos dio, y no son aceptadas. Y eso desensibiliza la conciencia, endurece el corazón, y esto nos aparta de Dios, porque no hacemos caso a nuestros deberes, y más bien hacemos caso a nuestras inclinaciones. Voy a leer un párrafo que viene casi al final
del capítulo La causa de la degradación actual. Dice, llegará el día en que los que aman a Dios, sobre todas las cosas, no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, más negando el poder de ella. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, es decir, cayó Babilonia. Y el pueblo de Dios que se encontrara aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Entonces, este pequeño renglón donde dice que la iglesia adventista no es Babilonia, a mí me queda esa preocupación de que seguir pensando que la corporación se refiere y no la corporación apostató. Y los que estén ahí también. Entonces, este mensaje será el último que se dé al mundo, dice, reitero, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que dé al mundo y cumplirá su obra, cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Todos los hijos del Señor que quedaran en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas ni de sus pecados. Página 441 del capítulo 22 del conflicto de los siglos. Dice, cuando dice te prostituiste a causa de tu renombre, dice tus doctrinas y tus credos se hicieron opuesto, tiraron los pilares de nuestra fe, hicieron un nuevo credo y un nuevo manual que Elena White dijo que no, y se hizo una nueva corporación, una nueva organización y también hicieron nuevos libros y una nueva doctrina. ¿Será Babilonia? Es pregunta. Las prácticas anticristianas no solo son de la iglesia romana. Decía Sam Hopkins, las iglesias protestantes tienen mucha doctrina anticristiana. Guthrie dice, la iglesia presbiteriana salió de Roma, pero ¿será que salió del todo de Babilonia? El origen de la gran apostasía, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar que los paganos creyeran en Cristo. Entonces la iglesia se unió a las prácticas paganas, según ellos, para hacer creer que podían atraer a los inconversos, pero no. La iglesia fue llevada a la corrupción, fue llevada a la sensualidad, fue llevada al error y lógicamente el corazón se va endureciendo porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Esto es el tema, cuesta trabajo entenderlo, pero estamos en la parte final, solo estamos esperando la marca de la bestia, que es la ley dominical que está próxima. Ellos dijeron 2030, 2030, está próximo, muy próximo. Si lo ves, en 2030 está próximo y seguramente ellos están trabajando fuertemente para que sea un poco antes. El apóstol Pablo dice, ya está obrando el misterio de iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice, lo que dije al principio, al finales del siglo II asumieron forma nueva, desapareció la sencillez, combinaron prácticas paganas y una ola del paganismo anegó la iglesia con sus costumbres e idolatría. Entonces, yo recuerdo cuando niño decían que pagano era porque la iglesia adventista, la iglesia católica pagaba por una misa, por un bautismo y que eso le llamaba pagano. No, pagano es idolatría, es paganismo. Adorar otros dioses que no sea nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Dice, y entonces una ola de paganismo anegó la iglesia con sus costumbres e idolatría. Como siempre eran cristianos, pero tenían escondidos sus ídolos detrás, en el siglo II. Posteriormente, en la Reforma, al morir estos, los descendientes le dieron nueva forma a la causa, los calvinistas, los luteranos. Entonces, le dieron nueva forma, calvinistas y luteranos originalmente hablaron del despertar del evangelio y Roma inmediatamente los infiltró y hoy encuentras a los luteranos y los calvinistas como los malos del cuento. Pero Roma los trastornó, los sometió, mató a sus líderes
los corrompió y hoy encuentras a calvinistas y luteranos como malos, pero es la tarea que Roma se empeña en hacer y lógicamente lo ha hecho con nuestra iglesia adventista del séptimo día. Entonces, nuestra doctrina